Hebreos 10, 19. Vamos a leer varios pasajes y nos vamos a saltar varios. La idea de esta enseñanza es enfocarnos solo en la fe. Bueno, Hebreos 10, 19. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró, por el velo, es decir, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin fluctuar, porque fiel es el que hizo la promesa. Saltemos al 35. No pierdan, pues, su confianza, que tiene gran remuneración, porque les es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Pero si se retira, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que se retiran para perdición, sino de los fieles para la preservación del alma. Amén. Bien, vamos a comenzar con estos versículos. Son algunos a los que haré referencia a lo largo de la enseñanza. Como se dan cuenta, la idea aquí del escritor es mostrarnos que el Señor Jesús ya nos abrió el camino. Pero a pesar de que el camino está abierto, solo podemos acceder a Él por medio de la fe. Esa es la gran importancia que tiene la fe en nuestras vidas. Vemos también que habla de plena certidumbre de fe y que el justo vive por la fe. O sea, no es simplemente colocar nuestra confianza en el Señor Jesús, sino dar frutos que evidencian esa confianza. ¿Sí? Vivir por la fe implica muchas cosas. Bien, vamos hoy a estudiar de qué se trata. Romanos y Gálatas son epístolas del apóstol Pablo que destacan porque hablan mucho de la fe, desarrollan esta doctrina cristiana de manera impresionante, pero no significa que Hebreos no hable de la fe. Ya hemos estudiado hasta este punto que el tema central de Hebreos es la obra de Jesús como sumo sacerdote, pero no significa que Hebreos no hable de la fe, porque acabamos de leer una prueba de eso. De hecho, como Hebreos es cristocéntrico, es coherente con el tema, con el estilo, vamos a ver que Hebreos es explícito en decirnos una declaración única en la Biblia. ¿Usted sabía que la fe es un regalo de Dios? ¿Que la fe no provino de usted y de mí? ¿Usted sabía que la fe fue ideada por Cristo? Lea Hebreos 12:2. Y Hebreos trae esta declaración única. Mire cómo dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, ¿qué? El autor y el consumador de la fe. Impresionante. Básicamente, el Señor Jesús es el iniciador, el creador, el ideador, el dador de la fe. La fe no provino de quien sea mejor persona o de que fue educada en una familia cristiana. La fe fue regalada por la gracia de Dios Hijo. Bueno, y ojo que dice consumador. O sea, cada vez que ejercemos la fe, que vivimos por fe, estamos mostrando que Cristo está haciendo una obra en nosotros. Porque aún ni siquiera eso proviene de nosotros. ¿Se dan cuenta? Miren esta antesala que acabo de hacer. ¿Qué más cosas no nos enseñará Hebreos sobre la fe? Si ya con solo esta introducción tendríamos suficiente para quedarnos ahí todo el año estudiando. Pero bueno, hoy vamos a estudiar este tema en 2 puntos. En el primer punto vamos a ver lo fundamental que es la fe a la luz de Hebreos. Y en el segundo punto vamos a ver
¿Cómo es el carácter de los hombres y las mujeres de fe? En Hebreos. Bueno, comencemos. Primer punto, lo fundamental que es la fe. Hebreos 4:2. Hebreos 4:2. Vamos a ver también otros versículos. Dice: también a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio como a ellos, mas a ellos no les aprovechó la palabra oída. Se refiere a los israelitas que salieron de Egipto con Moisés, no habiendo sido mezclada con fe por los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que él dijo: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque estaban acabadas sus obras desde el principio del mundo. Vamos al 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Bien, primer punto, lo fundamental que es la fe. ¿Qué es la fe para Hebreos? Ahorita vamos a estar viendo un versículo muy famoso que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, ¿de acuerdo? Bueno, eso está en Hebreos. Pero antes de ir allá, hagamos una antesala en este primer punto. Lo primero que debemos ver es que para el autor, la fe es sinónimo de profesión. Es un concepto extraño. Lamentablemente, el neoevangelicalismo le saca el cuerpo a términos como religión y no tiene conocimiento de términos como profesión. Uno se imagina profesión, pues, ¿qué estudió uno para uno trabajar? Tristemente, pero no, la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de profesión de fe. ¿Qué es profesión de fe bíblicamente? Bueno, la profesión de fe es que yo confieso una convicción cristiana, y como yo digo que soy cristiano, entonces mi vida es coherente con eso. Eso es una profesión de fe, sencillamente. Esa profesión de fe es religiosa en todo sentido, aunque tristemente el neoevangelicalismo ve la palabra religión como algo malo. Tristemente, pero esa no es la idea de la palabra religión. De hecho, la Biblia en Santiago enseña que la verdadera religión, ¿qué hace? Visita a las viudas, a los huérfanos, ¿se acuerdan? Y se guarda inmundicia del mundo. O sea que la religión como tal no es mala. Pero bueno, ya es otro tema que tristemente se ha tergiversado por las doctrinas falsas. En fin. Comenzando con esto, la fe es tratada como un sinónimo de profesión religiosa. Tiene sentido. Cuando una persona está conversando con otra, se dice, ¿cuál es su fe? Y pensemos, le estamos hablando a alguien de afuera del Evangelio y le decimos, yo tengo una fe. Para la gente, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo primero que la gente piensa? ¿Qué religión es usted? ¿Sí o no? Bueno, mi fe es esta, o esa es su religión. ¿Sí? La gente asocia, y no está mal de por sí esa asociación de términos. La fe es una profesión religiosa, claro, pero esa profesión religiosa no descansa en nuestras obras, que esa es la diferencia entre las religiones falsas y la religión verdadera. Porque es que nuestra fe descansa en ¿qué? ¿Qué decía 4:14? Descansa en la identidad y en la obra de Jesús. O sea, mi profesión de fe es que yo creo lo que el Señor Jesús hizo. ¿Quién es Él? Él es el Hijo de Dios. Él es nuestro único y suficiente sumo sacerdote, que Él traspasó los cielos por nosotros. ¿Sí? O sea, mi profesión de fe trata de eso. Es colocar mi convicción en la obra de alguien, en otro, no en mí mismo. En Hebreos 6:1, si quieren vaya para allá, dice: dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe en Dios. Aquí básicamente el apóstol está diciendo, la fe, como es una profesión religiosa, necesariamente está asociada con la doctrina. Y miren cómo es el engaño de las falsas doctrinas, de las sectas. Ellos primero satanizan lo que significa religión.
Y segundo, dicen que no importa la doctrina, que lo que importa es el amor. Y eso es falso en todo sentido. De hecho, la fe es una doctrina. ¿Qué acabamos de leer en Efesios 6:1? Dice, ya dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo. En otras palabras, ya es hora de avanzar, de salir del kinder. ¿Cuántas personas están acostumbradas a escuchar predicaciones que les hablan bonito, que les prometen cosas, que les hablan de cómo ser buenos papás, buenas personas, buena gente, y se quedan ahí? Y dice el apóstol, ya es hora de avanzar, salir de lo básico. ¿Por qué vamos a hablar otra vez de arrepentimiento y de fe si ya deberíamos estar estudiando otros temas más avanzados? O sea, la fe es parte de las doctrinas fundamentales del cristianismo. La fe en Dios es una de las cosas más básicas. Todo cristiano creemos en el arrepentimiento, en la fe, en la resurrección, ¿sí? O sea, son cosas fundamentales que todo cristiano debe saber. Y todo eso son doctrinas. No puede uno tener en poco las doctrinas porque entonces estaría uno quitando las bases de lo que creemos. Entonces, dense cuenta. La primera definición que hace el apóstol antes que la famosa que dice que es la certeza de lo que se espera, ojo que antes que esa estuvo que es una profesión de fe. Una profesión de fe sostenida sobre doctrinas. ¿Se dan cuenta? No es tan fácil, ¿no? Como se podría pensar. Eso es la fe por un lado. Ahora miremos otra definición que trae el libro de Hebreos. Miremos Hebreos 3:19. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué los israelitas que salieron de Egipto con Moisés no pudieron entrar a la tierra prometida? ¿Ustedes qué dirían? Algunos dirían, no, es que fueron desobedientes, murmuraron demasiado, hicieron pecar a Moisés. Bueno, la Biblia trae la respuesta textual. ¿Qué dice? Vemos que no pudieron entrar, ¿por qué? Por causa de su incredulidad. ¿Qué es incredulidad? No tener fe, ausencia de fe. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahorita vimos que la fe es una profesión religiosa sostenida en doctrina. Eso es la fe bíblicamente en Hebreos. Pero ahora vemos otra definición. Y básicamente es que la fe es una realidad espiritual que tiene implicaciones prácticas. Porque si yo no tengo fe, entonces no puedo vivir como cristiano. Si yo no tengo fe, no puedo entrar a la tierra prometida. ¿Me hago entender? O sea, la fe no solo es doctrinal, intelectual, entender las verdades fundamentales del cristianismo, sino también es práctica. Miremos, bueno, ya lo leyeron, 4, 2 y 3. Ahorita que lo leímos decía que ellos escuchaban la predicación, escuchaban el mensaje, pero como no lo mezclaban con fe, no les sirvió para nada. Más bien nosotros, los que sí creemos, dicen el 4:3, entramos al reposo. ¿Se dan cuenta? O sea, sin fe no puedo llevar una profesión de fe religiosa, sana, por ahí falsa. Sin fe despreciamos la doctrina. Claro, pues no le doy importancia a lo que es la resurrección, el arrepentimiento, la fe, porque como la doctrina no es importante, pues entonces puedo creer lo que sea. Y ahí es cuando vemos que muchas iglesias han adoptado la mentalidad de actitud positiva, que eso es pagano, pero ahora lo disfrazan con versículos bíblicos y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque despreciaron la doctrina bíblica. ¿Qué más vemos? Un ejemplo. Los israelitas que murieron en el libro de Números, ellos se quedaron en el desierto a causa de una raíz. ¿Cuál fue la raíz de su pecado? La incredulidad, la falta de fe. Ellos escucharon la voz de Dios en el monte Sinaí, ¿se acuerdan? Escucharon a Dios. Ni siquiera nosotros hemos escuchado esa voz terrible que los hacía temblar de miedo. Escucharon las prédicas de Moisés. Moisés, que podríamos compararlo con un apóstol, con un profeta o el mediador del antiguo pacto. Esas prédicas tuvieron que haber sido impresionantes. Moisés predicó Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Job a los israelitas por 40 años y no sirvió de nada. ¿Por qué? Porque no acompañaron su oír con fe. Así pasa hoy, por más de que un predicador, un pastor bíblico
les desmenuce, les muestre detalladamente los fundamentos bíblicos, pero si su merced no tiene fe, no le va a servir para nada. Nos toca mezclar el escuchar atentos con la fe, porque si no vamos entonces a remedar a los israelitas que se murieron en el desierto. Ellos no entraron a la tierra prometida. En cambio, ¿qué dice el apóstol? Nosotros los que sí hemos creído, que entramos en el reposo. Me llama mucho la atención que dice entramos, o sea, en tiempo presente. No necesariamente hay que morirnos para entrar al reposo, como popularmente se enseña. No, ya por medio de la fe, ya entramos en el reposo. Impresionante. Sigamos. Ahora vamos a Hebreos 10, 19, que ya lo leímos. En Hebreos 10, 19 al 23, miren el 23, vuelve a decir profesión. Esto no es un invento. Lo que pasa es que son versículos que no se predican popularmente, tristemente. Es una profesión, definitivamente está confirmado. Pero démonos cuenta, lean el 19 al 23 otra vez y vean que cómo define él la fe, cómo la muestra. O sea, uno podría decir, la fe es el instrumento por el cual podemos tener un corazón sincero. ¿Se dan cuenta? Léalo, del 10, 19 al 23. ¿Qué acabamos de decir? Los israelitas no entraron porque escucharon sin fe. En cambio, los que escuchamos creyendo, entramos al reposo, ¿cierto? Pero miren más a fondo, ¿por qué pasa eso? Porque es que la fe es la única manera de que tengamos un corazón sincero. Alguien que escucha el mensaje, aunque uno ve desde el púlpito que la gente de pronto hace que sí, o se sonríe porque entiende, o uno lo ve juicioso tomando apuntes, esas cosas son especiales, pero eso no dice nada en realidad. O sea, porque ¿de qué serviría hacer ese tipo de cosas si no hay un corazón sincero? ¿Me hago entender? O sea, la fe es la que nos da ese corazón sincero. ¿Y qué más dice? Purificado. Purificado. Quiere decir que alguien que no tiene fe no tiene un corazón sincero. ¿Qué sería el antónimo de sincero? Hipócrita, ¿no? O mentiroso. ¿Qué sería el antónimo de un corazón purificado? Inmundo, pecaminoso. Es que así es. Solamente podemos ser hijos de Dios por medio de la fe. Solamente podemos nacer de nuevo por medio de la fe. O mejor dicho, ser adoptados como hijos de Dios por medio de la fe. Solo por medio de la fe podemos tener un corazón cambiado. Entonces, si alguien no tiene la fe que viene de Dios, no tiene eso. Bueno, ¿qué más enseñaba Hebreos 10, 19 al 23? Bueno, que la sangre de Jesús nos abrió camino hacia el lugar santísimo del cielo, ¿sí? Así que tenemos razones para colocar nuestra esperanza en la fidelidad de Dios sin fluctuar, ¿sí? Si profesamos la fe genuina, la fe verdadera, bíblica, no vamos a fluctuar. ¿Qué es fluctuar? Fluctuar es ser titubeantes. Personas que un día se les ve creyendo, pero al otro día son incrédulos. Personas que se les ve entusiasmados, leyendo, estudiando, pero a la otra semana ya se volvieron perezosos y ya no quieren nada. Eso es ser titubeantes, fluctuantes, como personas que cambian de opinión fácilmente. Se les está mostrando bíblicamente las cosas, pero van afuera y hablan con alguien X y ese X lo convence, facilito, y todo el mundo con el que habla lo convence y cree todo lo que escucha. Eso es una persona fluctuante, no tiene una profesión de fe firme. Nuestra profesión debe ser firme. Yo creo en mi Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que traspasó los cielos en mi lugar, y debo quedarme ahí, firme, y no que aparezca alguna secta o alguna idea distinta y me hace creer entonces otra cosa, a pesar de que me demostraron bíblicamente cómo era la verdad. Bueno,
Leamos Hebreos 6:12. Dice: no sean perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El apóstol está diciendo que hay gente que ya heredó las promesas. ¿Quiénes? Me gustaría saber quiénes para aprender de ellos, claro. Bueno, ahorita veremos probablemente a quiénes se esté refiriendo. Por lo pronto, ¿qué podemos ver? Que los destinatarios originales de la carta, los que recibieron la carta por primera vez, se estaban volviendo perezosos. El apóstol tiene que exhortarlos. Se están volviendo indiferentes, negligentes, ya no les importa. Ya no tienen interés, están ocupados en sus trabajos, en su día a día. Ya las cosas de Dios y del Evangelio ya no tienen tanta trascendencia. Tienen otras prioridades, otras inversiones más importantes. Eso le estaba pasando a los hebreos. Se habían vuelto fluctuantes, titubeantes. Entonces él les dice: cuando ustedes conocieron el Evangelio, ustedes resistieron tribulaciones por la causa de Cristo. Pero Dios les ordena a que conserven ese mismo entusiasmo hasta el final. ¿Sí? Y para eso deben abandonar la indiferencia que caracteriza a los perezosos y más bien imiten a aquellas personas que se les ve una fe genuina. En vez de utilizar los malos ejemplos y decir: no, es que yo me prefiero retirar porque tuve un desacuerdo con una persona, esa persona o yo le presté y no me pagó, o yo escuché que tal cosa, yo vi esto, ¿sí? O sea, en vez de tomar los malos ejemplos, imiten los buenos ejemplos de fe. Bueno, es probable, si estamos hablando de los que se quedaron en el desierto y no entraron a la tierra prometida, entonces es probable que Pablo esté pensando en los únicos que sí entraron. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes son? Josué y Caleb. Fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. O sea, ellos por la fe sí entraron, heredaron la promesa. Entonces es como si dijera el apóstol: imítenlos a ellos y no a los otros que no creyeron. También es probable que él esté pensando en los héroes de la fe del capítulo 11. ¿Se acuerdan que en Hebreos 11 hay una lista larga de personajes? De pronto él esté pensando en ellos. Imítenlos a ellos: a Abraham, David, Gedeón, Jefté, Jacob, José, Moisés. Imítenlos a ellos. Y también está pensando en Hebreos 13:7. Dice: los pastores sanos. Los pastores sanos son dignos de ser imitados en su fe. Hebreos 13:7. Entonces ya sabemos a quiénes hay que imitar. Bueno, como sea, hermanos y amigos, el apóstol insiste, dése cuenta que la fe es la base de la paciencia. La fe es la base de la perseverancia. Porque hay gente que prefiere retroceder al mundo, o retirarse, o abandonar, volver al mundo, o simplemente son impacientes y ya Dios no les cumplió, entonces se resienten y se amargan en su maldad. Porque no hay fe. La fe genuina es una profesión de fe firme. Leamos Hebreos 3:12. Por eso dice esto: miren, hermanos, que ninguno de ustedes haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Corazón malo. ¿Qué dijimos ahorita? Corazón sincero, ¿no? O sea, el antónimo de corazón sincero es corazón malo. El corazón sincero, ¿por qué es sincero? Porque tiene fe. Y el corazón malo, porque
así, porque no tiene fe. En otras palabras, examinemos que tengamos la fe. Porque el que no tiene la fe tiene un corazón malo, tarde o temprano se va a apartar de Dios, porque no tiene fe. Bueno, en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En Hebreos 11:8 dice o enseña que sin fe es imposible obedecer a Dios. En Hebreos 11:3 se enseña que solamente por medio de la fe podemos abrazar las declaraciones y los registros de la Biblia como ciertos, infalibles e inerrantes. Eso solamente es por medio de la fe. ¿Se dan cuenta? Todo eso es la importancia de la fe, solo en Hebreos. Como estamos estudiando Hebreos, no hemos ido a otros libros, pero dense cuenta que tenemos muchísimo material de qué hablar. Vamos al segundo punto. En ese primer punto vimos algunas definiciones, que la fe es una profesión de fe religiosa firme, que nos hace entrar al reposo, que nos guarda de ser perezosos, que debemos imitar a algunos que tienen esa fe evidente, que la fe es la que nos hace agradar a Dios, obedecerlo. Bueno, ahora en ese segundo punto veremos cómo es el carácter de los hombres y las mujeres de fe. Vamos a leer varios pasajes de Hebreos 11. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la sustancia de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. Esta versión que yo estoy leyendo es más literal del griego, ¿bueno? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuesto el universo por la palabra de Dios, para así hacer lo que se ve de lo que no se veía. 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que lo buscan. 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad con fundamentos, de la cual Dios es el artífice y constructor. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque tuvo por fiel al que lo había prometido. 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, creyéndolas, saludándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, muriéndose, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su vara. Por la fe José, al morir, hizo mención del éxodo de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron hermoso niño y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, siendo ya mayor, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar temporalmente del placer del pecado. 27. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que mataba a los primogénitos no los tocara. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios se ahogaron. Por la fe
Cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías en paz. 33. Que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. 39. Y todos estos, habiendo obtenido buen testimonio por la fe, no recibieron la promesa. Amén. Bueno, fueron bastantes, pero eso solamente es un resumen para mostrar cuál es el carácter de los hombres y las mujeres de fe. Ahora sí expliquemos esa, o por lo menos voy a mencionárselas. La definición de la fe más famosa es la de Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero cuando uno lee la escritura de manera contextual, como lo estamos haciendo una exégesis de todo el libro, nos damos cuenta que el apóstol no está preocupado en dar una definición técnica. La definición que él está dando es práctica. Él está diciendo la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, él está pensando más en términos prácticos que teológicos. De hecho, eso está pegado, Hebreos 11:1, con Hebreos 10, que leímos ahorita, que decía que el justo por la fe vivirá, que nosotros no somos de los que retroceden, de los que se retiran. ¿Se acuerdan que leíamos eso en Hebreos 10? Y luego dice, la fe, la certeza de lo que se espera. O sea, él está uniendo estos dos conceptos, no están separados. O sea, la fe está más relacionada con la paciencia, es lo que quiere decir. Por eso Pablo acude a varios ejemplos bíblicos y demuestra que los santos de las Escrituras eran hombres comunes y corrientes, pero ellos contaron con el favor de Dios por la fe, por medio de la fe. Y es algo que los hebreos estaban olvidando, ¿sí? Entonces el apóstol le está diciendo como un pastor, conserven su confianza, conserven la paciencia, cumpla la voluntad de Dios, así podrán obtener el galardón. Por eso citó a Habacuc y los alentó a que vivieran por la fe, porque el justo vivirá por la fe sin retroceder, aunque la promesa parezca tardar. Miren a los santos del Antiguo Testamento, mire solamente a Abraham. Dios le dice, vete de tu tierra, ni siquiera le dijo a dónde, y Abraham sale. Vivió en lo que diríamos nosotros, chozas, tiendas de campaña, en la tierra que se le dijo que iba a ser de él. Y no tuvo propiedad de nada, solamente de una tumba. Eso es fe. Bueno, o sea, la promesa parece tardar, y es más, Hebreos 11 dice, se murieron sin haber obtenido lo prometido. Pero eso, superficialmente hablando, porque es que ellos esperaban otra cosa. Ellos no son como este tipo de evangélicos modernos, que piensan que la fe es tener su casa, su carro, ser prosperados y, mejor dicho, tener un hogar súper feliz. Y ellos ven la fe como la manera de obtener las cosas de esta vida. Esa es una falsa fe realmente. La fe no es tener el trabajo que yo quiero, comprar lo que yo quiero. Qué mundanos se han vuelto los evangélicos modernos. La fe coloca la mirada más allá. Abraham ni siquiera recibió lo prometido. Decía el apóstol, no recibieron lo prometido. Pero es que ellos no tenían colocado la mirada en la tierra de Canaán como tal. Ellos, ¿qué decía el pasaje? Buscaban una patria mejor, una ciudad celestial, de la cual Dios es el fundador. ¿Se acuerdan que lo leímos? Porque ellos querían una Canaán celestial, no esta de acá. Pero ¿qué enseñan los falsos maestros actualmente? A que la persona quiera el Canaán terrenal. Solo la fe preserva nuestras almas de la perdición. Solo la fe llevó a los patriarcas a vivir en tiendas de campaña, aunque se les había dicho que heredarían la tierra.
Sus ojos estaban puestos en una patria mejor. Así también pasa con nosotros. Nosotros podemos reconocer nuestra identidad en Cristo, aunque no seamos exitosos o poderosos, porque nuestra identidad no está en eso. Nuestra identidad está en la profesión de fe firme que tenemos. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo Cristo por nosotros? ¿Y qué nos hizo a nosotros? Su palabra. La fe es la que nos da esperanza hacia el futuro. Es la que nos mantiene pacientes, a pesar de que no vemos nada. Y parece como si Dios nos estuviera incumpliendo. No, Dios siempre es fiel. Y la fe cree que Dios es fiel. Incluso si nunca recibimos lo esperado personalmente, la fe es capaz de decir, bueno, si yo no lo recibo, lo reciben mis hijos. Y por eso, ¿qué vimos en los patriarcas? Abraham bendice a Isaac, Isaac bendice a Jacob, José habla de que ellos van a ser libres de Egipto. Ellos se murieron y no vieron nada de eso, pero tenían fe, la fe verdadera que mira hacia el futuro. No esa fe barata, vana y diabólica que se enseña en las sectas, que es una fe materialista. Esa es una falsa fe que lleva a un montón de gente sanada de enfermedades y prosperados materialmente al infierno. La fe nos da fuerzas para cumplir la voluntad de Dios, para resistir lo duro del camino. No es que usted y yo seamos mejores que otros, que aquellos que se retiran o que se apartan del Evangelio. No somos mejores que ellos. Es que la fe nos mantiene ahí en pie. La fe que nos regaló Cristo es la que nos mantiene. Pero descuidemos tan solo un momento la fe y veremos que seremos iguales que ellos. Así que tengamos cuidado y cuidemos la fe, creciendo y siendo firmes en ella. Moisés era príncipe y él prefirió irse con los esclavos pobres, miserables, hasta personas que tenían una mentalidad de esclavos. Pero él prefirió eso porque él prefirió la voluntad de Dios en vez de los deleites del pecado. La fe es capaz de preferir el vituperio, negarse a sí mismo por encima de la comodidad de los deleites del pecado. Es la fe la que nos ayuda a eso. El que no tiene fe, que dice, no, pues esto es más delicioso que abstenerme. No, pues esto no es nada malo, o sea, una vez no pasa nada. Eso es pensar como incrédulos. La fe, es más, la fe es la que nos hace ver que todo lo que el pecado ofrece es temporal, no vale la pena. En cambio, lo que la fe ofrece es eterno, tiene galardón. La fe incluso nos da fuerzas para ir en contravía de las órdenes que van en contra de la voluntad revelada. En otras palabras, ¿qué se le dice a las parteras en Egipto? Maten a los hijos varones. Y ellas, por la fe que hacen, los conservan vivos. Los papás de Moisés no mataron al niño, aunque el rey les había ordenado que lo hicieran. Porque la fe hace que yo tenga una convicción tan fuerte en lo que Dios dice, que hasta le llevo la contraria a lo que el hombre dice. Yo le creo a la palabra, no a lo que el hombre dice. Bueno. A los ojos del redimido, el placer mundano es cosa pasajera. Por medio de la fe, somos movidos a actuar incluso en contra del sentido común. ¿Qué sentido tiene darle vueltas a una ciudad y luego tocar unas trompetas? Eso no tiene lógica. Pero Dios lo dijo, pues vamos a hacerlo. Y Dios les dio la victoria. ¿Se dan cuenta? Eso es fe. La fe no se preocupa del qué irán del mundo. Moisés se va de Egipto sin pensar en qué iba a pensar el faraón, ¿no? Él se va. Bueno, la fe nos hace entender que fuimos sacados de una antigua manera de vivir. Una persona que dice que es cristiana, pero vive igual que su supuesto pasado, es un falso creyente. Su fe es falsa realmente. Porque la fe que decíamos ahorita purifica, cambia nuestra vida. La antigua manera de vivir es algo antiguo. La fe nos capacita para celebrar las ordenanzas.
¿Qué significa untar de sangre la puerta de la casa? ¿No es esto como raro? A Moisés se le ordenó, Moisés lo obedece. Y cuando pasa el ángel de la muerte, ninguno de ellos muere. Así pasa a nosotros. Nosotros por medio de la fe celebramos con un pan y con vino la cena del Señor. Eso solamente lo puede celebrar alguien que tiene fe. Alguien que no tiene fe es un pan y un vino. Pero nosotros por medio de nuestra profesión de fe contemplamos realidades más grandes. Es por medio de la fe que podemos practicar el amor fraternal. Así como hizo Rahab. Rahab recibió a los espías. Le habían dicho que no, fue en contra de su propio rey. Y los conservó ahí para cuidarlos. ¿Se dan cuenta? Entonces, dense cuenta, la fe tiene gran importancia. Y Hebreos nos enseña mucho de esto. Y ya para terminar, les voy a decir esta aplicación. Nuestra relación con Dios, en Hebreos, es descrita como una casa y como un reposo. Esa casa está construida sobre fundamentos doctrinales y ese reposo está construido sobre paciencia y perseverancia. Pero nada de esas cosas se sostienen o podemos llegar a ellas o entrar si no es por medio de la fe en Jesús. No fe en usted mismo. No crea en usted mismo. No fe en otras cosas, que eso es lo que enseña el humanismo actual. La palabra dice fe en Jesús y punto. Toda fe que se coloque sobre otro que no es Cristo es una idolatría. La fe es de Jesucristo y punto. Le creemos a Cristo. Por medio de la fe tenemos como presentes, como palpables, todas aquellas promesas que parece que son futuras, que son invisibles. Cristo va a regresar. Cristo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creemos eso y lo debemos ver como algo presente. Veámoslo como ya presente. Solamente por medio de la fe podemos. Esa fue la forma de vivir de los hombres y las mujeres escogidos en el Antiguo Testamento. Pero así como hay ejemplos dignos de imitar por la fe, también hay ejemplos de personas que retrocedieron por incredulidad. Dios nos guarde de caer en ese caminar. Así que, hermanos y amigos, no permitamos que nuestra fe sea herida, mitigada o enfriada, porque la fe es el corazón de la vida espiritual genuina. Bueno, examinemos cómo está la fe de cada cual. Y este mensaje, escúchenlo, mezclándolo con fe. De lo contrario, no va a servir de nada. Bueno, fe en Cristo, nadie más. Oremos.